Balaguer es el constructor de la política. Hay tres moderna. grandes figuras, Balaguer, Bosch y Peña Gómez. En el periodo del triunvirato, abiertamente los militares gobiernan, pero gobiernan mal. Balaguer sí fue un elemento fundamental en impedir que el elemento militar produjera consecuencias en su control del poder, consecuencias catastróficas. Uno de los intelectuales más sólidos de República Dominicana es el doctor Wilfredo Lozano. Doctor en sociología. En el año 1996 inició como secretario general de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México, pero que tiene capítulos dominicanos, y él ha liderado también el capítulo dominicano de Flaxo como Facultad de Ciencias Sociales. Ha escrito numerosos textos. Hace 35 años publicó El Reformismo Dependiente, un texto que estableció las primeras bases en República Dominicana sobre lo que había significado la llegada de Joaquín Balaguer al poder, y particularmente los 12 años de Joaquín Balaguer. El Reformismo Dependiente tiene como subtítulo Política, Economía y Sociedad en el gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Es un análisis político de los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, y luego incluye en una edición que se acaba de hacer recientemente los 10 años posteriores, que es un post-scriptum entre 1986, el ejercicio de gobierno de Balaguer, y 1996. Wilfredo Lozano es quien destaca el bonapartismo y el desarrollo dependiente como elementos importantes de la gestión de gobierno de 12 años de Joaquín Balaguer, y en los 10 años establece un cambio en el concepto sobre el populismo conservador y neoliberal con el que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer de los últimos 10 años se establece. Tiene otros textos: La dominación imperialista en República Dominicana de 1900 a 1930, Los trabajadores del capitalismo exportador, Después de los caudillos, es otro libro, La paradoja de la migración, es otro libro también, un texto interesantísimo, La razón democrática, y La política del poder, que es su último libro en la política del poder, que es este libro que se acaba de poner en circulación en Flaxo, República Dominicana, hace unas cuantas semanas, y que tiene una actualización sobre lo que él llama la crisis de la democracia dominicana en el siglo XXI. Hay una serie de ensayos importantísimos sobre temas de política de actualidad. Perdón que me estoy extendiendo en esta presentación de Wilfredo, pero queremos hablar y vamos a hablar sobre Joaquín Balaguer. Pero antes de entrar en el análisis sobre Joaquín Balaguer y sus gobiernos, los 22 años de gobierno de Joaquín Balaguer, tengo entendido que hay una relación casi familiar entre Wilfredo Lozano y Joaquín Balaguer, que fue izquierdista. Wilfredo Lozano fue miembro del Partido Comunista Dominicano, dirigente importante, uno de los teóricos, y doña Marina Margarita López Gómez fue fundadora del Partido Reformista Social Cristiano en la ciudad de Nueva York, pero además una persona muy querida y muy cercana al doctor Joaquín Balaguer. Era la madre de Wilfredo Lozano. Su padre era primo del doctor Joaquín Balaguer, que se trata de Tomás Ramón Lozano Ricardo. Y Wilfredo Lozano fue la oveja negra de la familia, que se alejó del reformismo y se convirtió en un crítico muy sólido del reformismo, sobre todo desde el punto de vista de las ciencias sociales. ¿Cómo se combina en una familia reformista un intelectual, sociólogo, con una vocación crítica y de izquierda, Wilfredo? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo se dio en tu familia? En mi familia es un caso muy interesante. Mi papá, que era primo de Balaguer, yo no sé los ascendientes que lo llevan a ser primo, pero papá era apellido
igual que Balaguer, Ricardo. Sí, y fue huérfano temprano. La primera esposa de Trujillo, doña Bienvenida Ricardo, sí, era pariente muy cercana de mi papá, al punto de que mi papá vivió un tiempo en casa de doña Bienvenida. Ella era de Montecristi. De Montecristi. Mi papá, ella protegió mucho a mi papá. Ya. Y a su hermana. Ahora, mi papá nunca fue muy dado a la política, y en lo personal, que yo sepa, nunca tuvo mayor problema con Balaguer, pero tampoco fue trujillista. O sea, fue un tipo muy alejado, no le gustaba. Ahora, Balaguer se comportó muy bien con mi familia, con mi mamá. Balaguer era un hombre muy familiar, muy leal a la familia. Y la verdad es que en el caso de mi padre, Balaguer estuvo muy atento a mi papá, Tomasito, Tomasito. Sí. Y cuando mi papá enferma en el año 61, Balaguer era presidente. Y la verdad que sin la ayuda de Balaguer hubiera sido difícil manejar esa situación. Balaguer logró la hospitalización de mi papá en el centro contra el cáncer. Ya, en el Marión, como dicen el Marión. No, el de al lado. ¿Cómo que se llama? El centro de atención al cáncer, que sigue funcionando ahí. En esa época conseguir un privado era algo muy difícil. Balaguer se encargó todo el tiempo de la enfermedad de mi padre. En ese momento difícil, porque mi hermano estaba preso en la 40 el mayor, no Rafa. No Rafael. Sí, porque se había puesto a decir, debiéndose unos tragos, un par de vainas contra Trujillo, y lo cogieron preso. Balaguer logró hablar con Trujillo, lo logró que lo soltaran, le dio un empleo en los astilleros navales de Baní, allá en la Caldera. A Rafa le dio un empleo en renta interna, a Rafael. A Rafael. Y a mamá la ayudó también, es decir, él ayudó a toda la familia, y yo era un niño, yo tenía 11 años. Entonces Balaguer siempre fue muy consecuente. Ahora, a partir de ahí se desarrolla una relación muy, muy cercana de mi familia, pero yo era en ese momento un niño, y papá muere en el 61, unos meses después. Entre Balaguer y mi familia, sobre todo Rafa desarrolló una relación muy cercana con Balaguer. Balaguer le parece que le caía bien, sí, y muchas veces él terminó siendo la persona que le hacía las encuestas a Balaguer. Y en eso se mantuvo a lo largo de toda la vida. Toda la vida. Y hasta prácticamente la muerte de Balaguer. Mi hermano Tommy fue siempre muy leal como un militante del Partido Reformista, pero no era un político, era muy temperamental. Balaguer lo quería, pero sabía que él no era un político. Ya. Y mi mamá era muy cercana a Balaguer, fue una persona muy querida por Balaguer, porque mamá desde temprano, de que Balaguer fue presidente en el 61, que tuvo que irse al exilio, en la construcción del partido, mamá no estuvo en Nueva York, mamá estuvo aquí. Eso te iba a preguntar, si mamá, Marina Margarita mamá estuvo aquí. Había estado en la formación del Partido Reformista. Sí, pero aquí. En Nueva York. No, en Nueva York no, aquí. Estuvo aquí. Sí, claro. Ella participó aquí en los primeros aprestos. Sí, así es. De los reformistas. Sí, pero mamá... En el año 64. Mamá, en el 65. Desde que Balaguer sale en el 62. En el 62. Sí. Balaguer está construyendo su partido reformista. Hay un círculo ahí que le está apoyando. Y tu mamá lo apoya y él lo sabe. Pero claro, no, porque mamá era muy amiga de Emma, era del círculo muy estrecho de doña Emma. Y en consecuencia además había una relación familiar. Pero yo era un niño. Ahora, cuando yo crezco, yo entro a la universidad, a mí me impacta mucho
la guerra de abril, aunque también a mis hermanos participaron en la guerra. Sí. Rafa era de la izquierda y Tommy Rafa fue de la izquierda. Pero Rafa siempre fue balaguerista. Esos balaguerismos que tienen en este país, así las cosas son. Estamos hablando de Rafael Lozano, ese mismo, el encuestador, el hombre de marketing. Tuvo su variante de izquierdista. Ya, ok. Y entonces, mi hermano Tommy también tuvo en la zona constitucionalista, sobre todo Tommy con fusil en mano. Y yo yo tenía 15 años. Y yo iba a la zona y ayudaba en ciertas tareas, porque yo era un niño y podía cruzar y salir, entrar y salir. Y eso era muy importante. Ya, sí. Había unos muchachitos que le decían los rolitas, que son famosos. Que son famosos. Entonces, Balaguer se tiene que ir, regresa en el 66, y ya desde esa campaña mi mamá estaba metida en la política. Mamá era en el lenguaje del fútbol es una hincha. Una agitadora. Y entonces, bueno, Rafa cuando llega a Balaguer, desde su primer gobierno, en el 66, Rafa pasa a tener una posición importante en CORDE. En CORDE. De ahí luego Rafa se va, creo que a España, a estudiar. Y Rafa tuvo siempre muy buena relación y logró alcanzar posiciones. Tommy no, Tommy, aunque fue un líder, un militante del reformismo y participó en algunos niveles gubernamentales en el ámbito de la salud, era una persona muy independiente y era una persona difícil y nunca ocupó así posiciones tan relevantes. Pero toda mi familia estaba en eso. Ahora, cuando yo entro a la universidad, ya yo vengo sensibilizado por la guerra y me vinculo al 14 de junio, ayudé al MPD y me vinculé al movimiento estudiantil que estaba ligado al Partido Comunista. Entonces, pero sí te confieso, del lado de Balaguer, de mi familia siempre hubo objeciones, preocupaciones y hubo hasta ciertas disputas. Pero del lado de Balaguer nunca hubo de parte de él ninguna insinuación negativa frente a mí. Todo lo contrario. La única vez que yo fui a la casa de Balaguer, yo tenía creo que 15 años, una cosa así, o 16, a ver la biblioteca. A ver la biblioteca de Joaquín Balaguer. Sí. Y ahí yo era como parte de la familia. ¿Qué te habían dicho de la biblioteca? No, pues esa biblioteca era famosa, aún en el trujillismo. Aún en el trujillismo. Claro que sí, era una biblioteca famosa. Y me llevaron a ver la biblioteca porque yo era un muchacho inquieto, un intelectual. Mi mamá. Tu mamá te llevó. Era un asunto familiar. Eso, o sea, la relación familiar nunca estuvo en cuestión. Y yo creo que Balaguer tuvo la sabiduría con mucha gente, no solo con nosotros, de saber hasta dónde llega una cosa y dónde comienza la otra. Y es posible que Balaguer también generara algunas acciones protectoras frente a uno. Por ejemplo, tu militancia estudiantil o tu militancia izquierdista. Yo no tuve los 12 años de gobierno de Balaguer. Nunca tuve problema. ¿Tú no tuviste preso tampoco en los 12 años? Jamás. ¿Y tú eras miembro de un movimiento estudiantil? Yo era el dirigente, yo era del equipo directivo del Comité Universitario Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella, que era el brazo del Partido Comunista Dominicano. Exacto. El brazo estudiantil del Partido Comunista Dominicano, que luego se transformó y se llamó Fuerza Juvenil por el Socialismo. Ya yo no estaba ahí. Ya tú no estabas ahí. Ahora, en esa relación, tu trabajo sobre el reformismo dependiente, que es un esfuerzo teórico de un intelectual y sociólogo para analizar los 12 años de gobierno de Balaguer. Se hicieron muchos análisis. Hay un libro que se llama, creo que 7 años de reformismo, de José Israel Cuello, y hay otros tantos libros, algunos laudatorios, otros más críticos. Y está el libro de Roberto Casá, que es un buen libro. El libro de Roberto Casá, ciertamente. Entonces, ¿cómo se interpreta que este joven
vinculado a la familia de Balaguer, desde la izquierda, hace el análisis más conceptuoso del momento al presentar el reformismo dependiente. Mira, Balaguer leyó el libro, y perdón sí, que te haga la pregunta. Bueno, yo te iba a comenzar con algo que lo voy a dejar para el final. Sí. Balaguer lo leyó. Yo tenía un amigo que murió, de la Universidad de Yale. Él hacía una tesis, en ese momento, una tesis doctoral de ciencia política, comparando el régimen de Pinochet y el régimen de Balaguer, viéndolo como regímenes autoritarios conservadores, pero regímenes modernizadores, reformadores, y que le abrieron las compuertas a lo que fue en ese momento los inicios del neoliberalismo. Él consiguió una entrevista con Balaguer, como parte de la preparación de su libro. Él y yo éramos muy amigos, y me voy a reservar su nombre, porque murió y en condiciones difíciles, pero era una persona a quien yo quería mucho. Y él, eso me lo contó él a mí, le dijo, entre las cosas, conversando, hay un libro que se titula tal cosa, El reformismo dependiente, que analiza su obra de gobierno. Usted lo ha leído, y según me cuenta él, Balaguer le dijo, sí, claro que lo he leído. Es un libro de ideas un poco radicales. Pero, le dijo, pero es el mejor análisis que se ha hecho de mi obra de gobierno. En ese momento Balaguer estaba en la oposición. Ya. El libro había salido, porque el libro salió en el 85, 86. Pero estaba al borde de Balaguer de volver al poder. Sí. Balaguer volvió al poder en el 86. Y él no tuvo ningún reparo. Sí, yo lo he leído, un libro radical, en ese tono parsimonioso en que Balaguer hablaba. Sí. Pero dice, es el mejor libro de mi obra de gobierno. Y entonces ahí él está diciendo varias cosas. Está diciendo, la gente que me sigue no han entendido bien. La oposición me entendió mejor. Sobre todo estos grupos radicales. Esa es una anécdota que me hace ese amigo, que revela mucho a Balaguer. Yeah. Pero ahora, ¿por qué ese libro se escribió? Bueno, un poco porque eso tiene que ver con la coyuntura política. Cuando llega el PRD al poder, toda la izquierda comete, entre sus múltiples errores, un error profundo de interpretación. La primera edición del libro se publicó en 1985. Sí. De acuerdo. La izquierda está pensando que el PRD en el poder es el partido de la burguesía, y que no ha llegado el momento de las ideas democráticas socialistas, y que hay que atacar a ese gobierno. Sí. Entonces yo escribo ese libro tratando de explicarme qué significó el balaguerismo, qué significaba Balaguer en la política, cómo funcionó ese régimen, porque entendía que la llegada al poder del PRD, la llegada del PRD al poder no era simplemente la llegada de la burguesía, que el espacio democrático que se había abierto no era un engaño, era una conquista popular, y que en consecuencia había que manejarse de otra manera con el régimen, como también con los espacios democráticos que se habían abierto. Y ese libro es un intento de teorización, es un intento de reflexión sobre ese momento, lo que había pasado en el país, que había conducido hasta ese punto, y el lugar que estaba ocupando la democracia en la agenda política socialista. Ya. Lo que tú planteas además es que la izquierda no entendió tampoco la asunción al poder del Partido Revolucionario Dominicano. Nunca lo entendió. Y creo que relación con Peña Gómez y creo que tampoco y con el PRD. Que tampoco lo poco que queda de la izquierda tampoco lo ha entendido. Lo ha entendido. Aquí, en este texto, en este libro, titulado La política del poder, la crisis de la democracia dominicana en el siglo XXI, hay un análisis bastante amplio sobre
precisamente las razones del error de la izquierda al interpretar tanto los 12 años de gobierno de Balaguer como los posteriores 8 años fueron de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. 8 años. 8 años sí. Del Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, en tu introducción a la segunda edición de El Reformismo Dependiente, tú planteas que debemos hoy más que nunca estudiar a Balaguer en su desnudez, no como un demócrata, sino como el principal líder conservador que ha producido la República Dominicana moderna. Sí, así es. A ver, ¿cómo es Balaguer en su desnudez? ¿Qué significa eso? No tomar a Balaguer como fríamente, estudiarlo sin tratar de no ser apasionado y ver lo que en concreto él ha significado en la política dominicana. Balaguer construye la política moderna. Balaguer es el constructor de la política moderna. Hay tres grandes figuras, Balaguer, Bosch y Peña Gómez. Sí. Pero Balaguer es el hombre que logra finalmente el triunfo. ¿Por qué? El triunfo, quiero decir con esto, que de los tres es el que logra vender un discurso político que hoy día es una chequera que firma cualquier político. Aunque su partido no representa nada. No representa nada. Pero Balaguer como todo el mundo quiere parecerse a Balaguer. Todo el mundo cree que el hacer política se acerca mucho a lo que hizo Balaguer. Todo el mundo interpreta el devenir histórico de este país, por lo menos en la modernidad, en función del discurso balaguerista. Balaguer es de alguna manera el que impone un discurso ideológico, un discurso interpretativo de la historia y un discurso de lo que es el ejercicio de la política. Todo el mundo, desde al final hasta Peña Gómez tuvo el LIS, que es el único gran líder popular que ha producido este país, el país moderno. No fue Bosch ni Balaguer, el líder popular reconocido por Balaguer. Sí, es Peña Gómez. Es Peña Gómez, Balaguer lo admitió. Sí. Pero todos entienden que Balaguer es el demiurgo de la política moderna. Es así. Al punto de que mi interpretación del pacto del 96, su triunfo no está en que atajó la llegada al poder de Peña Gómez, de lo cual él sabía que él era el líder popular y que de alguna manera merecía esa posición. Balaguer ataja a Peña, yo creo que tenía razones profundas en su visión conservadora. En su visión, y esa visión lo llevaba a ver como una catástrofe la posibilidad de que Peña llegara al poder. Yo no creo que había ningún rencor, ninguna maledicencia. Balaguer era un antagonista conceptuoso de las ideas liberales. Ya. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Wilfredo Lozano, vinculando estos análisis sociológicos y políticos con esa relación familiar de la que volveremos a hablar en un momento. Wilfredo, me gustaría saber, en 1996, antes de Joaquín Balaguer salir del poder, tú llegas a la Secretaría General de Flaxo. Eso fue simpático. Sí, entonces hay una anécdota. Importantísimo, Eso es muy interesante. Entonces, me gustaría que nos cuente cómo es y cuál es la actitud de Balaguer cuando se le dice a él que la Cancillería Dominicana tiene que emitir un punto de vista. No, así no fue. Te voy a explicar. Bien. José Miguel Insulza, a quien yo quiero mucho, un gran amigo mío. Que fue secretario general de la OEA. De la OEA. Sí. En ese momento él era canciller de Chile. Sí. Y Enrique Correa, que fue el negociador de la alianza de partidos de izquierda. Para la concertación democrática. Para la concertación democrática, y que fue el que negoció con Pinochet la transición. Era también muy amigo mío. Había una coyuntura difícil en la Flaxo, como sistema latinoamericano, porque había que elegir un nuevo director, un nuevo secretario. El candidato era un amigo a quien yo quiero muchísimo, pero estábamos en posiciones contrarias, brasileño,
Yo era amigo de Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso. Y yo era amigo de Francisco Bedford, que era el ministro de Cultura de Cardoso, y a su vez era presidente de Flaxo. Entonces, se arma un movimiento y dicen, a quien tiene que ser el secretario es Wilfredo. Secretario de Flaxo. Sí, entonces, del lado de Fernando Enrique, él no se puede meter con la decisión de Itamaraty de postular a ese brasileño, pero sí puede hacer algunos giros simbólicos. Entonces, mi interpretación es la siguiente: en esa coyuntura, Francisco Bedford, un gran intelectual, una mente lúcida y gran amigo de Fernando Enrique, renuncia a la presidencia, como para no que su cargo no se vea como una interferencia a favor del candidato brasileño. Y eso me favorecía. Ya. Entonces, yo acepto la candidatura, pero le digo a José Miguel y a Enrique Correa, porque a mí me apoyaban los México, Argentina, Chile y Ecuador. Y después se sumaron algunos, pero eran los más grandes. El único que tenía en contra era Brasil. Digo, yo acepto ser candidato, pero República Dominicana no es miembro de Flaxo, pero aún así yo no voy a ser secretario si no tengo el aval, el apoyo del presidente Balaguer, porque me es muy cuenta arriba ser secretario si el presidente de mi país, aunque no sea miembro, está en contra. Déjenme hacer la consulta. Entonces yo me comuniqué con la Cancillería, con Carlos Morales Troncoso, con quien siempre yo mantuve una relación buena, y fue una persona que hacia mí siempre manifestó una gran deferencia. Digo, don Carlos, hay esta situación, soy candidato, hay esta disposición de tales gobiernos de apoyarme, pero yo he dicho que yo no voy a ser candidato sin antes consultar a Balaguer. Si el presidente Balaguer entiende que yo no debo serlo, pues yo no soy candidato, porque no voy a ser mi candidato con mi gobierno en contra, aunque yo no esté en la oposición aquí. Dice, yo entiendo perfectamente, Wilfredo, déjame hablar con el presidente. Habla ese mismo día, y en la noche me llama, Wilfredo, ya hablé con el presidente y me dio las instrucciones. Ven para acá mañana al despacho. Y yo cojo para allá. Al despacho del canciller. Del canciller. Entonces ahí él me dice, mira, Wilfredo, el presidente no solamente estuvo de acuerdo, sino que me dijo que te pasara el siguiente mensaje. Que él y el país se sienten muy honrados de que América Latina haya decidido pensar en República Dominicana y te hayan colocado a ti como un candidato viable. Que yo cuento con todo su respaldo, y que aun cuando República Dominicana no es miembro de Flaxo, la Cancillería, él me dio instrucciones que se pusiera al servicio mío para hacer los lobbies necesarios para conseguir los votos. Ya. Eso hizo Balaguer. Así fue la cosa. Y así se dio. Y así se dio. Y entonces, en las elecciones en Chile, el embajador, yo no me acuerdo quién era el embajador, cosa que se puede averiguar. Sí. Estuvo muy... Embajador dominicano. Dominicano, en Chile. Que se hizo en Chile. La elección, sí. La asamblea se hizo en Chile. En ese momento, fue interesante, fue un momento bonito porque mientras yo estaba en Chile, aquí Peña Gómez ponía en circulación su libro, programa de gobierno, que se llamaba Primero la Gente. Aquel librito chiquito, pequeño, que yo fui que coordiné el equipo que produjo el libro. Yeah. Entonces, mientras él presentaba el libro, yo estaba en Chile y ganamos. En la elección. Yo gané 7 contra 4. Por así países. Porque el voto es por país. Es por país. En Flaxo. Y nada, y ahí mi hermano Rafa
en el periodo previo, él había jugado un papel importante, porque a mí me veía mal el régimen, el balaguerismo, porque Flaxo era a la izquierda, o se veía como de izquierda. Como de izquierda. Una academia... Era una cosa académica abierta, pero... Liberal. Liberal, y se veía como de izquierda, pero mi hermano Rafa siempre fue muy... me apoyó en momentos difíciles donde me quisieron atacar, y debo decirlo también, Rafaelito Bello Andino, que me crió de niño, siendo un niño. Bello Andino. O sea, me cargaba. A ti te cargaba. Me cargaba como un niño, porque era íntimo mío de mi hermano Tommy, sobre todo. Eran coetáneos. Sí. Y papá quería mucho a Bello Andino. Y lo apoyaba, porque él venía de niveles pobres. Y Bello me apoyaba en eso y me ayudó mucho. Y hay muchas anécdotas sobre eso. Pero así fue el apoyo de Balaguer ahí. Balaguer nunca mostró ninguna hostilidad hacia mí. Yo tampoco mostré ninguna irrespeto, ninguna hostilidad hacia la figura de Balaguer. No, tu trabajo fue político académico. Fue puramente académico. Tú tenías una concepción sobre los 12 años, nunca. Sobre el reformismo dependiente, sobre el conservadurismo y el neoliberalismo posterior, sí. El bonapartismo sí. Inicial de los 12 años, que tú todavía lo sostienes. Sí, claro, claro. Ya. Sí. El gobierno se viene a adherir a la Flaxo, a suscribir el acuerdo de Flaxo. De Flaxo, en la gestión de Leonel Fernández. No, de Hugo Tolentino. Ah, con Hipólito Mejía. Creo que Hugo Tolentino. Como canciller Hugo Tolentino. Sí, pero eso no quiere decir, hubo muchos apoyos también de Leonel Fernández a la Flaxo. Porque Leonel fue profesor de Flaxo. Leonel estuvo como profesor de Flaxo. Y siempre ha mantenido una relación muy cercana a la Flaxo. Yo recuerdo cuando yo traje aquí a Emanuel Wallerstein, que era el heredero de la Escuela de los Anales, era el gran historiador a nivel mundial, que quedaba vivo de esa larga tradición. Yo lo traje y me acuerdo que planificamos una gran conferencia en Unive, y había que poner un orador que respondiera al discurso de Wallerstein. Entonces yo dije, no, vamos a que sea Leonel. Leonel es profesor de aquí, de la Flaxo, y es una persona que puede hacerlo. Leonel un poco estaba medio asustado. Tú se lo preguntas ahora y tú no se lo... Él se va a reír, pero la verdad es esa. Ahora, él dio una respuesta, respondió el discurso muy bien, sí. Y Leonel estuvo cercano a la Flaxo. Luego ayudó a construir el tercer piso de Flaxo. Sí. Sí, y luego, ahí en Gascue, sí, donde está Flaxo. Y luego aportó para un dinero importante para que Flaxo comprara el edificio que hoy tiene, no el donde está ahora, sino el edificio del Instituto de Escuela, que está alquilado al Ministerio de Educación, pero eso se compró con una contribución del gobierno central. Bueno, mira, aquí tenemos una nota de la visita de Leonel Fernández a la Secretaría General de Flaxo. Sí. Bueno, pues... por eso es interesante, ¿sí? Esto de la Secretaría General. Cuando Leonel era simplemente un candidato que no lo conocía nadie, Leonel iba a Chile y me llaman que él quería... Esto es interesante, en la dirección de Flaxo, porque él quería comprar libros allá. Le digo, no, tú no vas a ir a Flaxo. Yo estaba en el lado contrario, yo estaba apoyando a Peña, yo era de su equipo estratégico. Digo, porque tú mañana podrías ser presidente y tú no vas a estar... Y que el director de Flaxo, que es mi amigo, te va a visitar, dime el hotel donde tú vas a estar y te va a llevar libros. No, te mandamos los libros que tú quieras, te mando el catálogo de libros y te los mandamos a tu casa. Y además, yo voy a hablar con José Joaquín Brunner, que era el jefe de gobierno, para que te reciba en La Moneda. Entonces, como que él estaba bronco, yo no te preocupes, eso te van a llamar. Entonces hablé con Enrique Correa me dijo, no, yo hablo con José Joaquín.
el teléfono es este. Nada, cosa que concertaron el desayuno y la visita a La Moneda. Él fue a La Moneda y habló con José Joaquín. Si Leonel ve esto, que me desmienta. Me lo dijo esta semana que veía los programas, bueno, no todos los días, pero que había visto parte de yo me desentiendo de eso y Leonel se va a Chile. Y un día estoy leyendo yo el periódico y veo candidato del PLD visita La Moneda. Claro. Ah, La Moneda. Sí, y aparece el presidente, bueno, el candidato, que era un jovencito. No, pero Leonel tiene probablemente la biblioteca de ciencias sociales más nutrida que hay en República Dominicana. Pero no es eso, es simpático que había apertura. Pero te voy a decir del otro lado la apertura que había. Yo presenté el primer libro que publicó la Cancillería bajo la dirección de Eduardo Latorre, por solicitud del canciller y del presidente. Pero yo le dije a Eduardo, mira, yo soy un hombre de Peña Gómez. Yo te acepto, dile a Leonel que no hay problema, pero déjame hablar con Peña. Y ya lo llamé ahí mismo. Y me dice Peña, yo le digo, doctor, tal cosa. Me dice, no, Wilfredo. Dile al canciller, y lo haga extensivo al presidente, que con muchísimo gusto, un hombre mío, que presente ese libro. Y dile que en su política exterior le apoyo 100%. En lo que él necesite, el contacto que él necesita a nivel internacional, que cuente conmigo. Me lo dijo Peña Gómez a mí, yo se lo dije ahí al canciller. Ahí, sí. O sea, en ese momento la política tenía otro cariz. Ya. Por lo que veo, hay actitudes del doctor Joaquín Balaguer que son muy fieles a cierta familiaridad y apego a tradiciones y amigos de antaño. Acabo de leer el libro Bulle, que es el libro de memoria de Manuel Enrique Tavares Sánchez. ¿Cuál? El hijo de Manuel Enrique Tavares Espaillat y de la señora... ¿Y cómo se llama el libro? El libro se llama Bulle. ¿Es un seudónimo de alguien? No, Bulle Club es un reloj que su abuelo adquirió en París y que había ganado el primer lugar en 1925 en una feria internacional. Interesante. Su abuelo lo compró, lo trajo a Santo Domingo y su padre, Manuel Enrique Tavares Espaillat, intentó arreglar el reloj para que funcionara, no pudo. Finalmente Manuel Enrique Tavares Sánchez logró arreglar el reloj. Y Bulle, míralo ahí, ese es el libro. Ese es el libro. Bulle. Me interesa ese libro. Sí. Ese es el libro. Y ahí habla... En ese libro, Bulle habla de la relación de Joaquín Balaguer, que fue una relación muy difícil con Manuel Enrique Tavares Espaillat, porque estuvo 6 meses preso, vinculado con el tiranicidio. Claro. Y su esposa, la madre de Manuel Enrique Tavares, Rosemilia Sánchez Pérez, atribuyó siempre la responsabilidad de la prisión de Manuel Enrique Tavares Espaillat a Joaquín Balaguer. Nunca lo bajó lo narra en su libro, de viejo a mierda, y siempre un carterazo le dio incluso en Nueva York, frente a la iglesia, frente a la catedral de San Patricio, pero además siempre lo trató de lejos de él. Ya. Al final Balaguer, al final de sus días, la llamó y le donó su propia casa a ella, a Rosa Emilia, para el Instituto del Cáncer. Lo cual, además, están las memorias de ella también, que forman parte de este libro que se llama Bulle, de Manuel Enrique Tavares. Balaguer tiene una actitud de, resolver temas como ese, con una dama, Rosa Emilia. Pero la lectura de la política de Balaguer manejaba mucho los símbolos. Fíjate tú, lo que hoy es la Plaza de la Cultura, era la casa de Trujillo, sí, donde había un destacamento militar. Sí, pero había otras casas también. Sí, había otras casas. Pero también era prácticamente esa zona, la casa de Trujillo. ¿Qué hace Balaguer? Destroza, desbarata la casa de Trujillo y hace una biblioteca, la Biblioteca Nacional. Bueno, ahí estuvo la sede de la intervención militar de Estados Unidos, sí, pero de 1916. Pero eso es un símbolo.
Es un símbolo. Eso sí. es un gran símbolo. Es un símbolo. Es decir, solo la cultura permanece. Sí. La cultura aplasta el despotismo. Yeah. Hay que interpretar a Balaguer de esa manera. Fíjate, tú le pones al frente el Museo del Hombre Dominicano. En la parte de atrás y en la lateral le pone el Museo de Historia Natural. Yeah. Y en diagonal está el Museo de Arte Moderno. Pero no hay nadie que haya hecho un análisis sobre ese tipo de comportamiento y no lo hay. Decisiones de Joaquín Balaguer en el ámbito trascendencia histórica, cultura, referencia hacia aspectos o valores. Bueno, hay un libro que eran trascendentes para él. Un libro, pero que lamentablemente tomó un sendero equivocado. Por suerte yo no hice ninguna contribución, pero con gente inteligente, y hay ensayos inteligentes ahí, que se escribió hace mucho, donde participan muchos intelectuales discutiendo aspectos de la experiencia de gobierno de Balaguer y de sus puntos de vista, pero no hay esa reflexión en el ámbito de la cultura, no lo hay. Yo mismo no tengo, yo estoy trabajando un libro grande, pero eso ya será otro tema de discusión. Ya, bueno, me interesa igualmente conocer los análisis que se han hecho hasta ahora. He leído varios libros. Hay un libro de José Miguel Soto Jiménez que se llama El Doctor, es un análisis un poco ficcional, creativo, sobre Balaguer, como Balaguer supuestamente ideando su propio entierro, por ejemplo. Sí. Hay varios libros. Está el libro de José Israel, que es un análisis de los presupuestos de los primeros 7 años de gobierno. 7 años de reforma. Pero es un análisis económico en el ámbito presupuestario. Pero Roberto Martínez escribió... Roberto Martínez Villanueva escribió, para mí, el ensayo de Roberto, muy interesante. El mejor libro sobre Joaquín Balaguer, creo yo. Que es el libro que Balaguer no leyó. Sí, pero ese ensayo lo que intenta ahí Roberto es reivindicar. Él no intenta hacer ninguna biografía, no intenta, simplemente es una reflexión de su experiencia personal en el gobierno, sobre todo en la fase final del gobierno, de los gobiernos de Balaguer, y él intenta ver al estadista, al jefe de Estado, su visión del ejercicio de la política. Pero un jefe de Estado que se rodea de gente jóvenes, como el mismo Roberto, sí, pero que van después de 1986. Sí, sí. Es un análisis en donde se ve más. Pero es la virtud del libro, porque el libro no pretende hacer grandes interpretaciones. Hay una parte del libro que a mí me impresionó mucho, y es cómo se armó, no cómo se armó, cómo Balaguer fue transformando su visión del desarrollo hasta aceptar el imperativo de la apertura de la economía. Esa es una parte muy importante del libro, que yo creo que es la mejor del libro, la mejor lograda. Es un libro bueno, es una reflexión, además es una reflexión franca. No tiene hilachas, no tiene poses, es un libro que no oculta la admiración que tiene el autor frente a Balaguer, pero es una admiración que no deja de ser comedida en sus expresiones y no deja de reconocer puntos débiles. Bueno, yo creo que es realmente un gran libro. Roberto es hijo de Bebecito Martínez, claro, y que Roberto desde muy niño estuvo cerca de Joaquín. Y además Roberto es una gran persona. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Wilfredo Lozano, con estos temas familiares relacionados incluso con el doctor Joaquín Balaguer. Wilfredo, en tus análisis, en tus textos, incluso en este libro sobre el reformismo dependiente, aparecen varias referencias a Joaquín Balaguer y a la necesidad de entender por parte de los grupos democráticos o de izquierda las decisiones, actitudes y las combinaciones de los grupos de poder que hacía Joaquín Balaguer. Una nota importante que te quiero hacer, no está en tu libro, y no la he visto en ningún otro lugar, pero es que aquí nunca hubo una dictadura militar donde después de Trujillo,
Trujillo era militar, pero él era un autócrata, Trujillo era un dictador, él de por sí, y él estaba sobre el Estado, sobre el aparato. Que el hecho de que los militares gobernaran no se dio así, era él y su familia. Entonces, no hubo después de la dictadura de Trujillo una dictadura militar, como la hubo casi en todos los países del continente, de Centroamérica y América del Sur, en todas partes, en Chile, en Bolivia, en Perú, Ecuador, Argentina, en todas partes hubo, en Guatemala, en Nicaragua, hubo dictaduras militares, aquí no las hubo. ¿Qué responsabilidad tiene desde tu punto de vista el hombre que dominó la política, que fue Joaquín Balaguer, en que no hayamos tenido una dictadura militar? Esa pregunta es importante y se conecta a un problema que yo vengo trabajando. Cuando desaparece Trujillo de la escena política, se derrumba el régimen. Por razones que no podemos discutir en tan corto tiempo, la muerte de Trujillo dio pie al derrumbamiento de prácticamente todas las instituciones que sostenían el régimen. El autocratismo del dictador, la centralidad de los aparatos de Estado, un conjunto de cosas. Eso desata una crisis que se prolonga hasta la Guerra Civil del 65. Es decir, 5 años de conflictos y luchas en el que en el periodo del triunvirato abiertamente los militares gobiernan, pero gobiernan mal, en el sentido de que nunca se pueden poner de acuerdo. No, pero ellos buscaron un triunvirato. Exacto. Ellos buscaron a De los Santos, buscaron a Manuel Enrique y buscaron a Ramón Tapia. O sea, claro, y lo pusieron civiles. Tuvieron un poquito de tiempo, un espacio cortísimo, como tú bien señalas, pero incluso pusieron títeres civiles a gobernar. El punto es que esa crisis se prolonga hasta llegar a la guerra civil, donde el eje central del asunto son dos ejes. Uno, no hay ningún grupo político derivado de alguna fuerza social capaz de generar la suficiente capacidad para cohesionar un proyecto. Y dos, los militares, que son la única institución que sobrevive, están divididos, van a la guerra. Los americanos traen a Balaguer y lo ponen a gobernar. Pero Balaguer no queda simplemente gobernando. ¿Qué hace Balaguer? Balaguer agarra, intenta armar un esquema en que de un equilibrio de fuerzas y un compromiso. A los actores tradicionalmente oligárquicos les dice, ustedes tienen que ceder en algunas cosas, tienen que hacer reformas. A los militares, ustedes van a tener participación en el poder, pero manda un civil, mando yo. Y los mantiene divididos. Con los Estados Unidos le dice, yo les aseguro la estabilidad del país, pero ustedes me tienen que dar el campo de autonomía para yo poder gobernar todas esas fuerzas. Y la clave es un gran compromiso. El punto central está en que ese compromiso depende de un elemento básico, unas ciertas reformas que hay que hacer, mínimas, pero hay que mantener a raya. No podemos permitir que las fuerzas democráticas pasen a ser beligerantes y tener un espacio de poder, y mantienen eso. Se abre el espacio a partir del 74 porque los empresarios generan capacidades propias, porque los Estados Unidos cambian, porque la economía más o menos se ha consolidado. Y entonces ahí Balaguer ya no tiene la capacidad de tener ese control inicial. Entonces, Balaguer sí fue un elemento fundamental en impedir que el elemento militar produjera consecuencias en su control del poder, consecuencias catastróficas. Porque atentaba contra él mismo también. Pero claro, por eso el bonapartismo que se analiza en este libro es exactamente ese esquema de compromisos inestables y esa capacidad carismática de ejercer un liderazgo que a su vez pueda llevar al compromiso a las fuerzas conservadoras. Eso es el bonapartismo. Ya. En dos palabras. Sí. Balaguer lo logra. La relación de clases y de grupos de intereses. Él lo logra. Para poder establecer
la gobernanza. Sí, claro, pero esa gobernanza no es simplemente política. Balaguer inicia un proceso de industrialización, estabiliza el Consejo, la industria azucarera, abre la economía al capital extranjero. O sea, él no estaba en el aire, él estaba armando. Introduce la reforma agraria. Y que aunque fracasa, tiene la lucidez de darse cuenta, nunca lo confiesa, pero está claro que todo esto, el gran sacrificado eran los campesinos. Los campesinos financiaron gran parte de la industrialización y los trabajadores que estaban en el azúcar, que no tenían voz como tampoco la tienen hoy. Sí. Es un asunto complicado que merecería una conversación más larga, pero la respuesta yo diría que es la vía bonapartista que tomó el desarrollo en este país y la estabilización de las instituciones políticas fue un elemento clave para impedir la extensión del peso del militarismo en la sociedad, en el Estado. Ya. Me parece interesante que podamos llevar esto a un poco más allá, porque lo que ha ocurrido después de la salida de Balaguer, los militares tenían mucho poder con Balaguer, pero después de la salida de Balaguer del poder, y aún incluso estando en los últimos 10 años Balaguer en el poder, perdieron relevancia, significación e influencia a los militares. Pero eso tiene que ver también con procesos sociales fuertes. En la medida en que una sociedad se moderniza, sus instituciones se transforman, el Estado cambia de naturaleza y de función, y el desarrollo adquiere un cariz distinto, y eso no resiste instituciones abiertamente autoritarias mucho tiempo. Ya. ¿Se puede entender mejor a Joaquín Balaguer 20 años después de su muerte? Yo creo que sí. Lo estoy intentando hacer. Yo estoy escribiendo un libro de gran pretensión, donde yo estudio lo que yo llamaría los 3 grandes momentos de la presencia de Balaguer en la política moderna. Balaguer se inicia como un cortesano en la política de Estado, sí, bajo la sombra de Trujillo. De Trujillo. Prácticamente conduce gran parte de la dirección conservadora de la política post-trujillista en un esquema reformador y autoritario. Sale del gobierno, vuelve al poder y ya ahí tiene que aprender a compartir con otros actores un esquema de competencia democrático abierta. Y es ahí, entonces yo digo que ahí se convierte en un caudillo conservador. Entonces Balaguer es un cortesano, es un reformista autoritario y es un caudillo conservador. ¿Los políticos modernos desean parecerse a Joaquín Balaguer? Casi todos. ¿Y qué aspecto es el que siguen o tratan de imitar de Balaguer? El éxito. El éxito. Sí, pero todo el mundo quiere éxito. Pero yo me refiero a cómo se manejan los sectores, las fuerzas, cómo se da respuesta, mira, cómo se articulan. Yo creo que hay una gran confusión en muchas cosas, porque lo que admiran en Balaguer es algo que el ABC de la política desde Maquiavelo lo plantea. La prudencia, ser realista, ser equilibrado y comedido, no pretender más de lo que las posibilidades te dan, saber ejercer el poder y saber controlar el Estado, todas esas cosas. Pero Balaguer tenía mucho de cinismo y de simbolismo, como tú dijiste, sí, pero ese hace es un otro momento. problema. Pero ese es otro asunto, Fausto. Sí. Eso es otra cosa, eso no quita nada. Quizás lo que yo estoy diciendo con esto es que nuestros políticos tradicionales no son tan prudentes, no son tan realistas, no tienen el orden y la disciplina que requiere dirigir el Estado. Bueno, por suerte está surgiendo una generación nueva que sí tiene capacidad gerencial, que sí ven la política en términos más modernos. Yo creo que sí, pero nuestros políticos tradicionales, que no son esta generación que ahora está dirigiendo la política,
frente a Balaguer han sucumbido en ese sentido. Bien, quiero terminar este programa haciendo un reconocimiento a Rafael Lozano, mi amigo, una persona, tu hermano, un mercadólogo importante en la historia de República Dominicana, fallecido hace aproximadamente un mes. Sí, y Rafael era un gran conocedor de Balaguer y fue un gran conocedor de este país, sobre todo en la política electoral. Yo creo que injustamente marginado en el debate público, pero fue un hombre importante y Balaguer lo respetó y quiso mucho. Y así es. Yo también le tenía un gran aprecio a Rafael, mi amigo. Muchas gracias, Wilfredo, por esta conversación interesantísima y atípica, digamos, gracias a ti. En los temas cuando sociológicos. Espero que cuando salga el libro, sociales, que está pensado en 3 volúmenes, si es que estamos vivos, lo podamos discutir, pero por lo menos en 2 programas. Así es. Bueno, muchas gracias, señores, por la compañía en este diálogo con Wilfredo Lozano, doctor en sociología, académico, ha publicado muchos libros, ya hemos visto, y su último libro es este sobre la política del poder, que es un libro de mucha actualidad, publicado por Flaxo, y que le recomendamos que busquen. Hasta luego.